Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas del Mundo por Radio Atalaya, por Francisco Boloña, que tenemos de invitado a Henry Cucalón el día de hoy. Henry fue ministro de Gobierno durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso, específicamente en 2023. También Henry fue asambleísta por el Partido Social Cristiano en el periodo 2013-2021. Asimismo, fue candidato presidencial en las elecciones que tuvimos este año, el 2025, en febrero. Henry, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. Hoy quería hablar contigo, bueno, hay unos temas que tienen mucha relevancia nacional e internacional. Y yéndonos un poco al ámbito nacional, pues hace 2 días tuvimos las preguntas a conocimiento de la consulta popular. Entre esas hay dos que, revisando un poco tu programa político, me interesaron mucho en base a tus ideas, porque en la primera pregunta, que es sobre las bases extranjeras, en tu programa tú mencionabas que debería haber cooperación internacional, que sería fortalecer la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico, que es parte de ello, pero nunca mencionaste el tema explícito de las bases. Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿qué dirías, Henry Cucalón? ¿Estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? ¿Por qué? Primero, gracias por la oportunidad, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y a los seguidores. Con respecto a la consulta popular, esa pregunta cuenta con mi total apoyo. Y el hecho que no esté una coma en la palabra no significa que no esté el concepto, que lo he defendido toda mi vida. Mm, La política no se hace solamente a través de un tuit, por así decirlo. ¿Por qué digo aquello? Porque evidentemente estuvo mal que la Constitución de Montecristi, en su artículo 5, prohíba el tema de las bases militares. Es más, yo siempre he sido muy específico en señalar algo. Nosotros no tuvimos una base militar norteamericana en Manta, por si acaso, ¿no? La base militar ecuatoriana de la época de mi abuela. Tuvimos un convenio de cooperación para uso de instalaciones. Hay gente que en la narrativa y en el imaginario piensa que la base es norteamericana, la base es ecuatoriana. De hecho, ahí se planificó un golpe de Estado en el 86 contra el Sí, presidente contra Febres Félix Cordero. Cordero. Ajá. ¿Estamos Lo claros? tuvieron ahí. Entonces, siempre estaba a favor de la cooperación, sin duda alguna, porque son delitos transnacionales, y así lo dije en sendos discursos, sendas entrevistas, y en el plan de gobierno estaba el tema de la cooperación sin límite alguno. Ahora bien, también te digo algo, desde finales el presidente Moreno, el presidente Lazo y el actual presidente, y me parece muy bien, se han logrado sendos convenios, básicamente con Estados Unidos, para poder operativizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ha existido muchísimos avances en esa materia y creo que a mediano y largo plazo va a rendir su fruto. Ante todo esto, no creo que deba existir ninguna prohibición, sin perjuicio que no creo que va a haber ninguna base militar extranjera. En la práctica, Ujú. recientemente, los Estados Unidos hace tiempo que no instalan bases. Sí, Ahora lo lo hacen a están través de empezando. drones. Y segundo, la política actual norteamericana no es poner soldados afuera. Claro. Solamente es cuestión de leer el periódico. Pero no tengo ningún problema con el concepto. Lo respaldo en absoluto, no, sin ningún problema. Sí, a ver, es importante que realmente, o sea, que cuando nos demos cuenta que necesitamos ayuda en cierto modo, hay que pedirla y no abusar como otras personas. En el Eh, convenio del año nuestro, 23 que firmó el gobierno de Lazo, el ministro de Defensa, con el Departamento de Defensa norteamericano, está el tema de la interdicción marítima, está el tema que soldados norteamericanos vengan a sí, preparar a soldados ecuatorianos. Me parece muy bien. Y el actual gobierno también acaba de suscribir un convenio con la Secretaría de Seguridad. Me parece correcto, ujú, hay que seguir avanzando en esa línea, así más es. con los países que están en esta misma posición, porque son delitos transnacionales. Ujú. Ojalá, asimismo, podamos fortalecer temas fronterizos con la hermana República de Colombia y con la hermana República del Perú. Claro, así es, que justo ahora de hecho están un poco problemados esos dos, por lo que veo. Ujú. Así que, bueno, también te quería consultar tu posición acerca de la cuarta pregunta.
La cuarta pregunta eh, habla sobre la reducción de la asamblea, que Ujú. esa sí fue una propuesta explícita que tú tuviste en tu programa de gobierno. Asimismo, o sea, también tenías propuesto modificar el sistema a un Por sistema supuesto, bicameral. por supuesto. Entonces, no hace falta ya decir que estoy seguro que estás totalmente de acuerdo con esa pregunta, sino también cómo sería o sea, si se diera un nuevo sistema de elección parlamentaria, ¿cómo hubiese sido ese sistema bicameral de Henry Cujalón? Yo considero que se pueden reducir el número de asambleístas respetando el peso poblacional y Claro. darle la respectiva proporción, porque si no también habría una injusticia con los territorios, ¿no? Provincias grandes como Guayas y Pichincha estarían no suficientemente representados. Tú Ujú. puedes tener el parlamento que fuere, de 151 bajarlo a 80 si es que tú quieres. Claro. Eso sí, con el peso correspondiente. Ujú. Cuidado, el centralismo nos juega ahí una mala pasada. ¿Cuál es mi tesis? Se puede rebajar la cantidad de asambleístas y un porcentaje, que podemos definirlo, 25, por poner un ejemplo, sean parte del Senado o Cámara Alta, que tendrá entre sus funciones, entre otras cosas, un doble control de la legislatura para que ya sea de forma deliberada o por ignorancia no suceda lo que ha sucedido ahora, que se les advirtió a los asambleístas del gobierno que estaban procesando, conociendo y aprobando malas leyes. Si hay un doble control, será de mejor manera. Y también asimismo darles otras atribuciones, que todo lo que sea modificación, enmienda, reforma constitucional lo vea el Senado y fiscalización el Senado. Entonces dejas a la Cámara Baja, Congreso, Asamblea, como le quieras llamar, es lo mismo, son Ujú. sinónimos, le dejas el trámite ordinario, le dejas la primera instancia y las labores propias de la representación. Muy parecido al sistema norteamericano y el sistema también que tienen en Colombia. Muchos países lo tienen. Ahora bien, no significa que con las dos cámaras vas a aumentar lo que actualmente tienes. Tienes que bajarlo porque tienes que achicar. No significa mayor gasto público. Eso sí, ninguna de estas reformas, que ya las peleamos cuando yo fui legislador en el año 2019 y perdimos porque el correísmo no quiso, nada de esto va a cambiar si no hay compromiso, cultura política y formación por parte de los partidos políticos. Imagino a sus líderes, no quisiera decir propietarios, caudillos, porque si tú haces todos estos cambios y sigues poniendo a los de las últimas tres asambleas Claro. y a este en particular, Ujú. ya, de los dos bandos, ¿ah? De Claro. los dos, porque el pueblo decidió que entre los dos tengan el 90% de la asamblea. Claro. Señores, podrás tener el Senado a la norteamericana, a la romana, y no Ujú. va a pasar absolutamente nada. Claro. Ojo con eso. Sí, yo creo firmemente en eso y creo que puede ser una oportunidad. Espero los anexos de esta consulta anunciada a las 6:15 de la mañana, después de 12 horas para cambiar la narrativa de la Corte, por así decir, porque así fue anunciado. Una gran reforma es un tuit a las 6:15 de la mañana. Ajá. Ese es un mundo que yo no lo manejo muy bien. Yo manejo el mundo de los conceptos, ¿ya? Que es otra cosa. Yo creería que ojalá que el presidente y la asamblea no pierdan la oportunidad de analizar lo otro. Sería muy limitada, más allá que la voy a apoyar, sería muy limitada que solo sea un tema de reducir asambleístas Claro. y las funciones y las atribuciones y los requisitos. Ojo, ¿no? Cuidado, la pregunta es solo para contentar a la galería. Ojalá me equivoque. Claro. La pregunta es relleno, el caramelito Ujú. para ver cómo haces el combo en plancha y sacas las que en verdad te interesan. Claro. No, y al final, o sea, esta pregunta, sí, o sea, viene más que nada por o sea, una significante reducción del Estado que está haciendo Daniel en general. O sea, Depende, en todo depende. aspecto. Al que Daniel, el presidente, hace 2 semanas dijo una vocera, un jueves a las 6, antes de un feriado, Sí, para cambiar narrativa, se acuerda, se acuerda. dijo una serie de cosas de eficiencia del sector público, con lo Ajá. cual yo estoy de acuerdo. Siempre las he peleado, por eso es que no tengo los votos, porque parte de este negocio es no decirlo en campaña, ganar y tener que aplicarlo, porque nunca hablaron de esto. Y ante el imaginario de los liberales que se emocionaron y fueron al feriado el 25 de julio
enamorados de que iban a reducir 5.000, se estrellaron contra la pared porque, no sé si viste la noticia siguiente, no es desvinculación de 5.000 y no reemplazarlo, es desvinculación de 5.000 para llenar con otros empleados, lo que no boicotea. Entonces, ve, mira la noticia completa, ¿no? Ya no veo que ya tu rostro se desdibujó. Sí, 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 sí. Yo Ah, creo ya. que... Y yo, Bueno, lo hicieron justamente para que tú te vayas el día jueves en la noche emocionado. ajá, Míralo a Alberto Acosta, léelo a Gabriela Calderón, ya se dan cuenta que no es tanto así. Ahora, yo creo en la eficiencia del sector público. Le entregué mi vida voluntariamente, no de rebote, al servir a los ciudadanos en varias funciones públicas a lo largo de 25 años. Todas el libre remoción, designación y elección. Yo nunca he sido funcionario de carrera. Aunque poca cosa vale ahora eso en el Ecuador, porque uno de los tantos artículos que metieron por las tranqueras da lo mismo ser de carrera que ser coordinador de atmósfera. A todos los puede sacar a la patada, ¿no? claro. Así es, Henry. Definitivamente vamos a ver eh, hacia dónde realmente va esta consulta que tendremos en diciembre. Es muy importante que o sea, revisar los anexos. Eso hay que decirle a todos los oyentes siempre, por favor, revisen los Pero anexos. eso es Eso es lo más importante de todo. que en el tweet no estaba, ¿no? Solo estaba Claro, enunciado. obvio. A diferencia de lo que pasó en la rueda de prensa del presidente de la Asamblea y de la ministra, que reclamaron que la Corte no se podía pronunciar solamente un boletín y no se dieron cuenta que en el documento estaban ahí sí todos los anexos, ¿no? Ajá. Por si Así acaso. es. Así que por favor, háganlo y háganlo a conciencia. No, o sea, hay que entender que una consulta popular aquí y en donde sea no es lo que unos intentan decir, que es darle un golpe de no al gobierno, O un sino, sí por sí. o un sí por sí, como si fuese una aprobación, que no lo es, sino es realmente leer, darse cuenta lo que es mejor o peor, y en base a eso votar. Pero Correcto. es apolítica una consulta, o sea, no tienen que vincularlo con el gobierno en funciones. Que el gobierno quiera vincular los de turno, no digo solamente esto, los anteriores también, para hacer una democracia plebiscitaria de legitimación, lo puedo comprender, no lo justifico, pero la ciudadanía lo tiene que ver como un ejercicio de participación, donde hay Así es. una causa. Por eso, más allá de lo que yo pienso, ¿no? Del régimen del presidente Novoa, tengo que apoyar eso. Y Ujú, como ciudadano, en el año 22 y 23, apoyé la consulta del presidente Lazo. Yo no era funcionario ujú, y la apoyé pese a que el partido que me auspició durante mucho tiempo, del cual yo ya no estaba ahí, sabiendo que pensaban lo mismo, no lo dijeron porque claro, ya saben que estaban en otro baile. claro. Ahora, pasando a otro tema, un poco ya más internacional, hoy, Henry, es un día a nivel de política internacional súper importante porque entran en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos eh, a 68 países, o sea, con nuevos aranceles, si no me equivoco, y entre esos está Ecuador. Ujú. Está Ecuador, sorpresivamente, no se lo esperó nadie. eh, ¿Por qué? Eso es lo que ¿Por qué no quería. se le esperó? Porque al parecer, eh, o por lo que se ve en redes, con los mortales vemos en redes, hay una estrecha relación entre Ecuador y Estados Unidos, se podría decir. Estuvo aquí la secretaria de Seguridad Nacional en la semana pasada, Kristi Noem. En el periodo pasado también y el Ahí está. antepasado también. Ha habido En los visitas acá a últimos años, cuidado, que hay una vida antes del WhatsApp, Ajá. ¿no? Todos los secretarios de Estado de Estados Unidos han venido. Ujú, Aquí vino Clinton, aquí vino Pompeo, aquí vino todos. Vino el del señor Biden también, y tenemos unas excelentes relaciones, por si acaso. No es de ahora, ¿no? ajá. Digo por si acaso, Claro, para que... obvio. No, no, sí, pero eh, eso es lo que se ve, te digo, lo ah, que nosotros desde una perspectiva pero fuera. no es por nosotros estamos haciendo lo correcto. Ajá, Y está bien que hay una política de Estado de apertura. Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, lo ha llevado el presidente Moreno, el presidente Lazo, el presidente Noboa, y está bien. No es la primera vez, ¿no? claro. Es lo que quiero único Ajá. aclarar. Había otros presidentes que han hecho hasta visitas de Estado, que no es lo Ujú, mismo que visita oficial o no claro. de trabajo. Hay varias características, ¿no? Ujú, Porque yo ya estoy viendo qué es lo que va a pasar en el mundo este digital de los influencers cuando va a ser la visita a la Casa Blanca. El problema es la contraparte. El presidente Trump maneja las cosas así. ¿Ya? ujú, Entonces no tienen mucha lógica.
Brasil, que es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, ha sido castigado por el 50% porque Paridad. yo que soy pro norteamericano en un sentido de la democracia, de principios institucionales, toda mi vida me ha encantado la política norteamericana de los dos partidos. Yo no me como el cuento, pues que los republicanos son fascistas y los demócratas son comunistas. Eso es para los tontos que siguen las Claro. redes sociales, Ah, en de esa acuerdo. parte. Yo sí he estudiado bien la política norteamericana. Lo castiga el 50% por una subjetividad de lo que un presidente cree que es el manejo de las cortes en otro país. En ¿Ah? la corte, sí, eso es 50%. interferencia en ¿Ah? asuntos Ah, internos. entonces, si eso le pasó a Brasil, ¿qué te puede venir acá? Algunos nosotros tenemos relaciones políticas de primer orden, pero no económicas. O sea, no nos echemos tanto nosotros, es más del otro lado. Pero confío porque hay políticas de Estado. Yo quiero que las cosas vayan bien. Leí una declaración de la canciller ecuatoriana el día de ayer que están avanzando en las negociaciones porque estas son provisionales, Ajá. están sujetas a una confirmación y ojalá que nos bajen ese 5% más, que es lo Claro. que digamos la sobretasa que le llaman Un 5% más hasta cierto claro, punto. y que complica mucho al sector bananero, Sin duda alguna, y que en otros casos indirectamente nos ha beneficiado, porque países que tienen los mismos productos que nosotros, Ujú. en Asia, los han puesto muchísimo más que nosotros. Entonces ya viene un tema de manejo. Claro. Comprendo que también las sorpresas se llevan en quienes no ven el contexto y no analizan el primer mandato del presidente Trump, a gente que jura pues que él es liberal, liberal. Entonces, ahora se han estrellado un liberal que no cree en los tratados de libre comercio, un liberal que pone sobretasa a todo, proteccionista, que según los filósofos de las redes sociales, el proteccionismo es de izquierda, Ah, eh, le pone más impuestos a los norteamericanos y se los baja a otros, que pone impuestos a la salida de divisas. ¿Te suena esa frase? sí, 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 Ah, son bastante. por eso no es muy recomendable, Mm. primero, caer en dogmatismos, peor, caer en simplismos. Tercero, cuidado, creen en los errores de ver la política norteamericana con los ojos de la política latinoamericana. El término liberal no es lo mismo aquí en Europa que en Estados Unidos, por si acaso, ¿no? Claro, El sí, principio básico de sí, ciencias políticas. sí. No es lo mismo cuando los norteamericanos le dicen a otro norteamericano que es de izquierda con lo que nosotros entendemos de izquierda. Ajá, Por si acaso claro. también, ¿no? Hay que tener, si uno no tiene Sí, claro esos hay que tener pequeños claro. conceptos, vas a nadar en aguas turbias y te Así vas a es, terminar confundido. así es. Sí, entonces, por eso mismo esperamos, y como lo dice Henry, no hay que adelantarse y no hay que tomarse personal eh, los 15% de aranceles que ahora tenemos con Estados Unidos, porque es algo de ellos, o sea, ¿No? es Y una política de es ellos. la política del presidente Trump que ha sido Ajá, elegido para eso, con todo lo que mucha gente pensaba del claro. libre comercio. ¿Y tú sabes quiénes son los fanáticos del libre comercio y los TLC? Los demócratas de toda la vida, que ahora para algún segmento aquí de Ecuador son comunistas, pues no, Mm, están en contra de claro, muchas cosas, están con el sí, diablo, algo así, ¿no? He sí. escuchado por ahí, ¿no? Que solamente están con movimientos, como dicen ellos, los oprimidos, dicen algunos. No, no Unas cosas entienden terribles. nada y sentencian todo y no comprenden absolutamente Así nada. es. Sin embargo, también esta semana hubo otro acontecimiento que ha sacudido a la región también, que es la aprobación de la reelección indefinida en El Salvador. Esto, aparte de que se haya aprobado eh, esta reforma constitucional, también extendió el periodo del mandato de la presidencia de El Salvador de 5 a 6 años ahora. Esta medida fue aprobada 57-3 si no me equivoco. O sea, 57 por sí y 3 por no en el legislativo salvadoreño. Eh, Henry, ¿cómo, o sea, desde la perspectiva ahora, poco más en términos ya filosóficos de democracia, cómo entenderíamos esta Bueno, reforma, ¿no? como el caudillismo es siempre, pues. Claro. Revise la historia de Centroamérica y de El Salvador. Revise la historia latinoamericana. Es la historia de los caudillos, pues, con prácticas profundamente antidemocráticas. Y para hacerlo aún más audaz, todas estas reformas las hacen mientras están en el cargo. Ojo con ese tema, después voy a ir a lo legal. Esas van acomodando la Constitución en el ejercicio del cargo, no son normas preestablecidas con anterioridad y que tú cuando te sometes y te incorporas para ser candidato ya están fijas, sino que las cambias a tu favor
mientras las estás ejerciendo. ¿Por qué digo aquello? Te voy a enviar mi discurso del año 2014, las enmiendas o la reelección indefinida que propuso Correa. Cada palabra la medité y 11 años después está más sabroso que nunca el discurso porque me adelanté en algunas cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en una opinión consultiva que hizo la República de Colombia hace pocos años, creo que son 3, dice que las reelecciones indefinidas presidenciales son profundamente atentatorias contra los derechos humanos. Absolutamente, lo dije en el año 2014, y eso que yo no soy nada del otro mundo, pero sí tengo sentido común, algo he leído y conozco la historia. No es dable, y peor cuando estás en el mismo ejercicio, ¿ya? Es el caudillismo puro, tanto de las derechas como de las izquierdas. Y lo peor es que me río porque he visto la defensa que hace el Ajá, presidente de El Salvador eso y te iba a ponen decir. unos ejemplos Ajá, el tweet. de pacotilla. Claro, dice el 90, es que, ¿sabes qué? Como el Bueno, 90% de no, los países primermundistas tienen la elección indefinida, pero cuando lo hace un país pequeño, no, ahí sí saltan todos. Eso dice, pero ¿te puedes mira cómo es la imaginar? historia. Cuando yo estaba en el debate, el correísmo de izquierda, el orgánico, Ujú. no los ladrones sentenciados por sobornos, eso no estaba en ese debate. Dijeron exactamente lo mismo. Y hubo uno que me puso el ejemplo de Felipe González. Hubo otro que me puso el ejemplo de Mitterrand. Y hubo uno más audaz en su ignorancia que me puso el ejemplo de Roosevelt. Y en mi debate yo debatía, yo no soy como estos mamertos que están aquí en el Congreso de ahora que dan es pena, bien mandados e ignorantes. Les dije, a ver, señores, tú no puedes confundir un régimen parlamentario, ya sea monárquico parlamentario o parlamentarismo puro, con una república presidencial. Primer gran error de análisis. Segundo, en ese régimen parlamentario, efectivamente, Felipe González duró 14 años como presidente del gobierno español, en varias elecciones parlamentarias, hasta que perdió su mayoría. Entonces, no es el mismo caso. En España nadie votó por la papeleta de González, votaron por un partido, el Claro, partido votan elige por al líder. partido. Es una elección indirecta. El segundo ejemplo fue perverso. Cuando este ignorante me citó a Mitterrand, dice, ¿cómo Mitterrand duró 14 años y tú jodes porque Correa se quiere quedar más de los 10 años? Muy simple, porque el periodo de Mitterrand en la Quinta República Francesa era de 7 años. Solo había una reelección. 7 más 7, Claro. 14, pues no se ve ni sumar este retrasado mental. Entonces, en esta línea, al revés, Francia lo que hizo es limitar al poder. Ahora es una reelección y bajó de 7 a ¿qué? A Ahora son 5. 5. El poder se limita, no se expande. Pero el ejemplo norteamericano fue terrible. Cuando dijeron que Roosevelt había sido presidente 4 veces. Y él dije, sí, pero con una gran diferencia. El señor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, fue candidato más de 150 años después de la expedición de la norma que le permitió ser candidato. Él no las cambió en el Claro, ejercicio. él no O es. sea, él se inscribió como candidato con una norma preestablecida que lo permitía. Y cuando falleció en su último mandato, en el año 45, y lo reemplazó, lo sucedió Harry Truman, después vino una enmienda constitucional que limita a 2 periodos solo para presidente, porque en Estados Unidos Claro. tanto los senadores, los congresistas como los gobernadores tienen elección indefinida. Entonces, por historia, por derecho, por trámite y por derechos humanos es inviable esa figura. Claro. Y ahora, y es que es precisamente eso, ese es el problema, Henry. O sea, dicho con otras palabras, es un ejecutivo que interviene, o sea, que interviene de alguna manera, o que tiene demasiado poder en el legislativo y en el judicial, porque la Corte Suprema de El Salvador también, o sea, fue escogida por los miembros de ahora, básicamente todos por Bukele. Entonces, eh, cuando hay esta toma del poder que parece ser democrática, porque tú dices, chuta, Bukele tiene la inmensa mayoría
todo aspecto, popularmente, la gente lo apoya, la gente lo quiere, lo que tú quieras, pero es que eso, las reglas del Pero juego quedan a la quedan deriva. vulnerables. Pero te voy a poner Ajá, un ejemplo que lo voy a aterrizar en la escuela, pero los liberales lo utilizamos mucho en las clases. ¿Y qué pasa si un 90% de los ecuatorianos en las encuestas, en las urnas, quieren regresar a la carta de la esclavitud o a la carta negra? Yo te pongo ese ejemplo, sorry que sea así claro, tan tan a radical. propósitamente radical. Ajá, ¿Y qué pasa? claro, Entonces, como el 90% dice que tenemos que irnos a la carta negra, a las cartas de Flores o a las cartas garcianas o a la carta de la esclavitud, entonces así es, porque el 90% lo quieren. O te pongo ejemplo, ¿y qué pasa si mañana el 99% de las personas indican que las mujeres no tienen derecho al voto? Disculpa que claro, siga poniendo tu ejemplo. claro. No, no, no. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿y qué pasa? Entonces, ojo, lo importante es que los votos y las neuronas vayan a la misma De la mano. velocidad, a la misma velocidad. Claro, Cuidado, muchos votos, pocas neuronas, ¿no? claro, Cuidado. claro. Y por eso, precisamente por eso, no hay que confundir que un gran apoyo popular no necesariamente significa legitimidad democrática. Y hay que tener mucho cuidado en temas de derechos de las personas, los básicos, no el listado de Papá Noel que tiene Montecristi, ¿no? Eso se fue largo, son 100 derechos. Esos normalmente hay que tener mucho cuidado y el principio básico liberal es que los derechos no se consultan, no es un principio comunista, por si acaso. Porque cuidado la marea de la opinión pública y los votos. Lo que tienes que cambiar son las estructuras, los modelos de gobierno, lo institucional, y en nuestro caso, creo que una de las ausencias, las faltas que tiene esta otra consulta que está presentando el gobierno es que falta el tema económico. Los grandes problemas que tenemos en la Constitución de Montecristi no son necesariamente la parte dogmática como se cree, es la parte orgánica y económica, que es profundamente estatista, centralista, muy dado a los monopolios estatales, muy enemistado con la iniciativa privada, etcétera. Y eso es lo que hay que cambiar. Claro. Y también hay que tener en cuenta o sea, el tema de que en estas reformas también hay lo que se llama, o sea, se vulnera lo que se llama el principio clásico de rotación del poder, que es por ahí, o sea, cuando yo vi el tuit de Bukele, dije, o sea, muy bien que te compares con los países primermundistas, pero es que, o sea, tú un país como por ejemplo España, Inglaterra, tú no ves, a ver, para empezar, tú lo que ves normalmente son consensos, porque es muy difícil que alguien gane en solitario. Por ejemplo, en España, es muy difícil que alguien gane en solitario. O sea, el PSOE, o sea, por favor, la coalición de ahora, ¿cuántos son? Ni yo la sé, o sea, que vivo allá, son que 7 partidos, creo, una cosa así. Eh, Luego, en Inglaterra y en Estados Unidos incluso se rotan demócratas, republicanos. O sea, es algo muy que va Hasta fluyendo ahorita, hasta ¿no? ahora, Hasta claro, ahorita que hasta hay ahora, algo que ha hasta el roto día de las hoy. reglas. Pero Así tu es. ejemplo es perfecto y lo aterricémoslo. El Partido Republicano de Ronald Reagan tuvo dos periodos y lo reemplazó el presidente George Bush padre, si es que es la palabra. Ajá, pues, O sea, su vicepresidente. Hay una continuidad en el modelo, en la visión ujú, partidista, que uno tiene estilos, porque eso es lo claro, normal, no puede ser exactamente iguales. Significa que hubo un premio, hubo una continuidad de tres periodos, digamos, republicanos. ¿Me explico? así es. Y es saludable porque había una visión, un rumbo. Claro, ese partido republicano es distinto a la colcha de retazo que tiene ahora. Pero ese es otro tema. Pero lo que les quiero decir es que tú puedes seguir la línea con distintas personas, cuando solamente es uno. Pues ni Washington lo hizo, por eso Washington es tan respetado y tan admirado. Claro, lo Me que es explico, democracia porque histórica dejó a los 8 años, se puede haber quedado. se puede haber quedado. Me explico, por eso es tan respetado y por eso es que ahora este tema, y te recomiendo que lo leas al voy a los hechos, Steven Levitsky, cómo mueren las ¿Cómo muere la democracias. democracia? Sí. Estos modelos son similares en todas partes del mundo. No creas que pasa en el Ecuador. Ujú, Esto es un fenómeno mundial, donde el populismo, la polarización y la posverdad están por encima del sentido común de la ideología y el imperio de la ley. Son modelos que se basan mucho en este aparatejo, ¿no? ujú. Por si acaso, ¿no?
claro. Y también ahora te recomiendo yo uno a ti que a mí me gusta mucho, que se llama The Rise of Illiberal Democracy, de Fareed Zakaria. Ah, Es, o él sea, es un gran, tengo es dos libros, no ese, es un gran súper, ajá, comentarista en CNN. súper interesante porque él literalmente te describe cómo hay, o sea, cada vez más regímenes que tienen esta fachada Total. de democracia, esta fachada de que tengo el apoyo del pueblo, de que hago elecciones, pero no, no son. Nosotros ahí los latinoamericanos en general, los andinos en particular y Ecuador especialistamente hablando, tenemos cátedra de esto. Hay bien lo que se denomina la faja gonal y la faja arquitectónica. Un buen amigo tuyo y mío, Marcelo Ibarra, se va a acordar de esto. Una cosa es el acceso al poder y otra cosa es el ejercicio del poder. Tú Ujú, puedes tener un acceso democrático, vamos a poner un ejemplo para medir susceptibilidades, el ejemplo peruano, un acceso democrático como el de Fujimori, que le ganó al maestro Mario Vargas Llosa, pero tu ejercicio termina siendo ujú, antidemocrático. Y también, contrario censo, tienes otros ejemplos, como el ecuatoriano, presidentes que no tienen un origen democrático, porque no ganaron elecciones y su ejercicio es democrático. Clemente Guerrero ujú. Indabur. Estamos, años 66, 67. Entonces, ahí te pongo los ejemplos. Esto que antes era excepcional y que nosotros éramos como ratoncitos de laboratorio, ahora es un fenómeno global. Claro, Por eso recuerda que muchos pensadores hablan de la claro. latinoamericanización de la política americana. ¿No creas que es? Así es, así es. Y la idea, y precisamente traemos estos temas aquí, porque la idea es que no, en Ecuador no se llegue a ese punto. Entonces, sabemos que hay cosas que pudieran mejorar en este país. Hay Correcto. muchas Y hay que cosas sumar. y hay que, sí, evidentemente, y hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero a toda costa hay que evitar esto. O sea, creo que tenemos ejemplos de sobra, aparte de nosotros mismos, peruanos, venezolanos, ahora salvadoreños, que hay que entender que ese no es el camino. Porque ahora, o sea, ¿quién saca a Bukele? Es que ¿quién lo va a sacar? La historia nos señala que todos esos modelos, y lo hemos vivido nosotros, siempre terminan en corrupción organizada. Así es, Poder absoluto, sinónimo, corrupción organizada. así Y es, siempre terminan mal. Ojo, siempre terminan mal. así es. Así es, así que de verdad ha sido un honor tenerte hoy, Henry. Ya se nos va a acabar el tiempo, lastimosamente. Hemos tenido, la verdad, una charla, yo creo que bastante enriquecedora. Hemos hablado de todo un poco sobre temas de relevancia actual, nacional e internacional. Y esto debe quedar como una reflexión para todos nuestros oyentes de que la democracia, pero la democracia, como me gusta decir a mí, la democracia más Estado de Derecho es lo que tiene que prevalecer. Entonces, los dejamos con esta idea. Esto fue un episodio más de Cosas del Mundo con Henry Cucalón por Radio Atalaya 680M. Muchas gracias a todos. Henry, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y te deseo todo el éxito del mundo. Y por favor, síguete preparando, formando para que puedas venir también y ayudar al Ecuador a salir adelante. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Tomaré ese consejo y lo utilizaré. Así que nos vemos a la próxima. Gracias a todos.